Buenos días a todos, a todas. Desde el Centro de Estudios Transdisciplinares de Nuestra América, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, les damos la bienvenida a este seminario de formación organizado desde el centro y con el cual damos inicio al periodo académico 2026. Y lo hacemos en un mes de marzo particularmente cargado de historia y de memoria al cumplirse los 50 años del golpe de Estado en nuestro país. Agradecemos al decano de nuestra facultad, el profesor Sergio Robín, y demás autoridades académicas por habilitar generosamente estos espacios de comunicación y difusión de las actividades que llevamos a cabo desde el centro. Y por supuesto agradecemos a quienes hoy nos acompañan. El seminario que vamos a compartir hoy se intitula Formación e Investigación en Clave de Cuidado, Acción Participativa y Cartografías de Consumos Problemáticos en Territorios de Pobreza. Será un espacio para pensar colectivamente las prácticas de investigación y de intervención desde una perspectiva situada en diálogo con los territorios, los cuidados y la investigación, acción participativa. El seminario estará a cargo de dos importantes miembros activos del centro, el doctor Gonzalo Fernández y el licenciado Gregorio Ranz. Gonzalo Fernández es doctor en Ciencias Sociales, docente en la Universidad Nacional de Jujuy, en la Universidad Católica de Santiago del Estero, la Universidad de Ciencias Empresariales, el Instituto Padre Ernesto Martiarena, el Instituto Populorum Progreso de Jujuy y es investigador en la Universidad Católica de Salta. Gregorio Ranz es licenciado en Trabajo Social, egresado de nuestra casa, la UNT, y docente investigador en la Universidad Católica de Salta. Dicho esto, Gonza, Goyo, los escuchamos atentamente. Adelante. Bueno, muchas gracias. Ahí pasó, estaba acá y no he probado. No sé por qué no me deja pasar el PowerPoint. Si alguien lo puede pasar, buenísimo. Y si no, yo voy a compartir la pantalla. Que no va a salir tan lindo, pero bueno, como para que se pueda ver mejor. Si alguien puede, me avisa y lo comparte al PowerPoint. Yo le voy diciendo cuándo pasar la imagen. Si no, ahí entiendo que más o menos se ve bien. Bien. Bueno, antes que nada, agradecer a, bueno, Mariana, gracias por la presentación. Gracias a todo el equipo del SENA por abrirnos este espacio. Gracias a Laureano por todo el cuidado de todo esto de la tecnología, las invitaciones, las grabaciones y demás. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos los compañeros que se dan un sábado para estar aquí. Y bueno, y gracias a todos los invitados, invitadas que se suman. La verdad que es una alegría grande y bueno, y también una responsabilidad poder compartirles algo y bueno, que valga la pena haberse levantado el sábado y estar acá. Así que bueno, esperemos estar a la altura del deseo y de las expectativas. Goyo, perdón, Sí. antes que continúes, intento compartir. Dale, a ver. Decime vos si se ve bien. Dale. Se ve hermoso. Se ve más lindo. Excelente. Genial. Bueno, como decían, el trabajo se llama Formación e Investigación en Clave de Cuidado, Acción Participativa y Cartografía de Consumos Problemáticos en Territorios de Pobreza. Y lo que queremos compartir con el GON es una experiencia que bueno, el rostro y la voz somos nosotros dos, pero somos todo un equipo de trabajo que venimos haciendo esta experiencia de investigación, formación,
en el marco de un proyecto de investigación aprobado por la UCASAL a través de la Escuela de Trabajo Social y el Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación de la UCASAL, que han estado como financiando la ejecución de este proyecto. Así que bueno, también agradecer esas institucionalidades que nos acompañan en el ejercicio este. Y el proyecto versa sobre las cartografías de los consumos en territorios de pobreza de la ciudad de Salta. Y lo que queremos hacer es presentarlo desde una clave que para nosotros ha sido como decisiva, que es la clave del cuidado. Así que pasemos a la segunda, Marian. Así que bueno, para esta exposición, la tesis que de alguna manera nos organiza, lo que queremos conversar durante esta mañana, es la siguiente, ¿no? En la experiencia del proyecto de cartografía de los consumos, la clave del cuidado opera simultáneamente como objeto de indagación y como principio metodológico y pedagógico, cualificando la experiencia formativa de la práctica investigativa. Esta doble operatoria se sostuvo en la constitución de un equipo heterogéneo, donde hay integrantes que se están iniciando en la investigación social y otros ya con un camino de muy buena expertise. Y por otro lado, la producción situada de sentidos del cuidar, en territorios, como decíamos, atravesados por la pobreza y los consumos problemáticos. Nosotros no los queremos ver como dos temas aislados, el equipo por un lado, el equipo de investigación y los sentidos del cuidar por el otro, sino como una trama que intenta responder a estas preguntas, ¿no? ¿Cómo se formó y se sostuvo un colectivo heterogéneo que aprende a investigar? ¿Cómo se produjeron sentidos del cuidar en el proceso? Y cómo ambos se anudan en una forma de investigar que intenta sostener rigurosidad sin desligarse de la sensibilidad y el afecto de la responsabilidad del cuidado. Así que pasemos a la siguiente, Marian. Yo estaba apretando acá. Así que bueno, para empezar, el contexto y el punto de partida del proyecto, que bueno, que ya mencionamos la pertenencia de la UCASAL y de la Escuela de Trabajo Social de la UCASAL, de Salta, pero el proyecto toma anclaje, se ubica, digamos, en una preocupación situada que tiene que ver con los consumos problemáticos en territorios de pobreza, específicamente en la zona norte de la ciudad de Salta, en un comedor comunitario que ya hace más de 35 años viene sosteniendo su labor comunitaria, y nos interesa poner el interés en las prácticas, en las estrategias, en las tramas que en esos territorios populares permiten sostener la vida cotidiana, resistir, acompañar y sobre todo persistir en esa idea de estrategias de persistencia, que es una categoría que venimos trabajando mucho con el GON. Está también puesto el interés de esta cartografía, de esta búsqueda. Entonces, pobreza, consumos problemáticos y prácticas, ¿no? Como puntos interesantes que nos contextualizan y a partir del cual partimos. El tema de la pobreza, ayer lo hemos estado charlando con Gon, la verdad que hoy, bueno, lo estamos viviendo como un lugar de angustia, como un lugar de catástrofe, de crueldad, de repliegue. No sabemos por ahí bien cómo nombrarlo, pero sí lo sentimos como angustia, ¿no? En investigadores sociales que estamos al lado de las mujeres del comedor, en el caso concreto de este proyecto, pero también al lado de las mujeres de los barrios populares, de la mesa de barrios populares que ya hemos compartido anteriormente. Estamos viviendo estos tiempos de país con mucho dolor, con mucha angustia, sin encontrar el agujero al mate
de qué nos pasa como investigador, ¿no? Ahí también, bueno, es otra línea de fuga que aparece, pero nos parecía importante nombrar, ¿no? Que el proyecto está anclado en estos territorios que hoy están atravesando estas pobrezas. Los consumos problemáticos también, evitando lógicas reduccionistas, lógicas de médico hegemónicas o psicologicistas, tratamos de entender los cuidados de los consumos desde esta clave del cuidado, ¿no? Viendo las prácticas de consumo con su reverso como práctica de cuidado. Entonces, mientras una vida que está atravesando una problemática de consumo sigue viva, es porque hay una práctica de cuidado que sigue sosteniendo esa existencia. Entonces nos interesa, cuando vemos los consumos, ver los cuidados que posibilitan que los consumos sigan siendo, digamos, ¿no? Ahí hay como un reverso de poder leer los consumos desde la clave del cuidado. Y bueno, y esto de las prácticas, que es algo que con Gonzalo también venimos trabajando mucho, que implican todo un proceso de inserción, de acoplamiento, de estar y de permanecer en los territorios, ¿no? Nosotros no podemos hacer investigación si no estamos compartiendo la vida cotidiana con las personas con las cuales investigamos, ¿no? No a las personas a las que investigamos, sino con quienes investigamos. Esto lo hacemos, bueno, ya saben, desde la clave de la IAP. Y bueno, también, ¿no? En estos tiempos en donde como investigadores necesitamos seguir pensando nuestras estrategias de supervivencia, ir a concursar cargos, ir a buscar, ¿no? Cómo sobrevivir. También se nos ha hecho una pregunta de cómo seguir estando en los territorios y al mismo tiempo tener que ingresar en la academia, ¿no? Ahí entre nuestra supervivencia también y la supervivencia de las compañeras en el territorio, también estamos atravesando una crisis, ¿no? Una serie de preguntas. Pasemos a la otra, María. Metodológicamente, nuestro enfoque, nuestra apuesta en este proyecto tiene que ver entonces con una combinación de acción participativa y de cartografía sensible. Desde la perspectiva, ya saben que trabajamos nosotros desde la investigación, acción participativa y situada bueno, ahí rindiendo tributo al maestro Orlando Falborda. Este enfoque, esta apuesta, implicó para nosotros una doble exigencia, ¿no? Por un lado, construir conocimiento con sistematicidad y con rigor, y por otro lado, hacerlo de un modo sensible a la densidad territorial de estos tiempos y a la implicancia ético-política de investigar con y en situaciones complejas. Pasamos entonces a trabajar ahora dos enfoques. Son estos dos enfoques que venimos diciendo, dos ejes. Pasemos, Marian. Por un lado, el eje entonces del equipo y por otro lado, el eje del cuidar. Vamos con el eje del equipo. Ahí se escucha, ¿verdad? Sí. Bueno, mencionar justamente de que la pretensión de hacer de este proyecto una experiencia pedagógica de formación en investigación, pero a su vez también no olvidando la beta interventiva o de acompañamiento, implicó también el desafío de encarar un trabajo compartido con un equipo heterogéneo, lo que implica, digamos, habitar un espacio social, educativo, con un grupo de profesionales, pero también de estudiantes. Lo heterogéneo se da justamente por las distintas trayectorias de formación que tiene y tenía nuestro grupo. Digo porque actualmente también estamos abriendo el espacio para que otras y otros compañeros se puedan ir sumando. Eso implicó también tener la sensibilidad, en clave de cuidado, de ver
esos distintos compases, nosotros hablamos de un tempo o de un tiempo. Paz Bordan lo menciona justamente con la idea de tener en cuenta justamente las distintas instancias investigativas entre teoría y práctica, pero nosotros hablamos de tiempo también en términos de que cada uno de los integrantes de este equipo heterogéneo trae distintos capitales, experiencias, saberes, y hay que tener en cuenta esas trayectorias al momento de hablar de investigación y sobre todo practicar pedagógicamente, entre comillas, la enseñanza o el enseñaje, como dice Freire, la enseñanza y el aprendizaje en clave de investigación. Eso fue un gran desafío porque cuando uno se pone en posición de acompañar grupos para tratar de adiestrar, como dicen los sociólogos, los antropólogos, con algunas metodologías, técnicas de investigación, tiene que saber decir, saber mostrar, ¿no? Saber acompañar incluso también a los grupos con quien está practicando investigación. Eso implica tener en cuenta los tiempos, eso implica también distribución de una serie de trabajos en términos de tarea, saber también mostrar y enseñar en clave de investigación implica ir procesualmente adscribiendo una serie de tareas a los estudiantes, a los colegas profesionales de psicología. Hay que decir que en el marco de este equipo heterogéneos tenemos compañeros que vienen de la psicología, mayoría de los estudiantes de trabajo social, y tenemos de alguna manera gente que se va sumando también de la pedagogía. Crear un espacio común en el marco de la investigación implicó también comprender esa doble vectorialidad, que la vamos a mencionar y vamos a atravesar esta ponencia. A lo largo de esta ponencia vamos a decir esa doble vectorialidad que implica investigar por un lado en un territorio complejo, la zona norte de la ciudad de Salta, un barrio popular con todo lo que eso implica, un barrio de alguna manera con una serie de carencias materiales, de derechos vulnerados, y por otra parte el hecho de habitar un espacio que es la academia, la universidad, como un espacio de alguna manera de contención, de poder propiciar un trabajo que ya vamos a mencionar, algo que nosotros fuimos creando, conceptualizando metodológicamente, que está ligado con la noción de clínica de la práctica, ¿no? Fíjense en que en este trabajo, antes de pasar la diapositiva, nosotros tenemos esta beta que viene de la filosofía francesa, sobre todo con Gregorio, que nos lega de alguna manera el señor Gilles Deleuze, que es que cuando se pregunta qué es ser filósofo, Deleuze menciona justamente el hecho de que la actividad del filósofo es crear conceptos, ¿no? Crear ideas. Nosotros tomamos esta idea en términos de investigación social científica, porque entendemos como trabajadores sociales, científicos sociales, que nuestra beta está en poder traducir de alguna manera las experiencias para poder cristalizar ideas, conceptos, para ser pretenciosos. No vamos a decir teoría, pero de alguna manera algunas ideas, elaborar desde la práctica una serie de ideas con cruces metodológicos, con cruces teóricos, pero haciendo una singular salvedad, siempre tomando la voz de los otros, de las otras. Una cosa más, no para hablar por voz de los otros. Nosotros siempre citamos a Deleuze y a Foucault cuando dicen no hay nada más indigno que hablar por otro. Esto implica de alguna manera tomar la voz como una voz que pretende desde su lugar de enunciación denunciar el avasallamiento, la violación de un derecho. Esa voz que de alguna manera quiere construir culturalmente desde una localización específica. Y esa voz de alguna manera que viene siendo desde la investigación acción participativa algo colectivo en el que nos encuentra también como investigadores hermanados. Sí, por favor, Mariana, si puedes pasar. Entonces, esto de la clínica de la práctica en el marco del acompañamiento del trabajo compartido con estudiantes y colegas profesionales implicó un trabajo de reunión mensual en el marco de la Universidad Católica de Salta. Básicamente la clínica de la práctica es lo que se desarrolla básicamente en las prácticas en trabajo social de grupo, de comunidad, pero un espacio básicamente de encuentro
donde nosotros podemos pivotear con la práctica y generar un enfoque diferente. La noción de clínica es muy simple. La clínica es observar o enfocar de manera diferencial el trabajo de construcción y problematización de un objeto de investigación. Dicho de otro modo, estaría en la práctica de poder ir reflexionando sobre aquellas prácticas sociales e investigativas en un espacio donde se pueda trabajar a partir de dos vectores, y lo desarrollo brevemente. Por una parte, la formación teórica. En este espacio de la clínica de la práctica, nosotros fuimos exponiendo junto con los estudiantes y también los colegas una serie de teorías que nutren nuestro marco teórico y vertebran nuestro proyecto. La investigación acción participativa falbordiana colombiana. Fuimos explicando un poco acerca de la metodología de trabajo respecto de Falsborda, pero también el anclaje en el pensamiento descolonial latinoamericano. Ahí fuimos categorizando desde Rodolfo Kusch, pero también tomando de la filosofía de la liberación, haciendo también mención de nuestra singular visión, que hay que mencionarlo, de la noción de cuidado, que está muy anclada en las prácticas, dijimos, y que implica de alguna manera pensar el cuidado en clave de prácticas, el cuidado en sentido amplio en clave de práctica, básicamente desmarcarse también de una perspectiva que viene siendo conceptualizada por el ecofeminismo, el feminismo comunitario, pero también la perspectiva estatalista. Ahí tenemos a Vandana Shiva, a la colega Rita Segato, a Silvia Federici, a Ana Falú, a Carol Gilligan, pero también las líneas de acción del Cedronar, que Gregorio la conoce muy bien porque trabaja dentro de este gran dispositivo. Y cuando digo desmarcarnos de toda esa producción teórica, esa sistematización, no es mirar antitéticamente lo producido o negar aquello que conceptualmente se ha desarrollado en clave de cuidado. Implica singularmente, en el marco del proyecto, atender a la forma en la que se dan a nivel discursivo, es decir, cómo se dice el cuidado, cómo se practica el cuidado, de qué manera se desarrolla en términos de las palabras que se usan, las formas que se desarrollan como prácticas también extradiscursivas desde lo local. Recapitulando, nos interesa saber en tiempo real cómo operan los cuidados a nivel comunitario, pero no a partir de la teoría, que la tenemos en cuenta, sino más bien a partir de una serie de prácticas que habilitan las formas del decir, del pensar y las formas del vivir, por ejemplo, en un comedor, por ejemplo, en los espacios de encuentro, que tienen que ver con las prácticas culturales locales. Esa metodología la tomamos de la perspectiva francesa, sobre todo de Michel Foucault. Lo discursivo y lo extradiscursivo, ¿sí? En este marco de la clínica de las prácticas también decimos que en esa doble vectorialidad implicó atender a la contención de los grupos de estudiantes. Nosotros decimos, en clave epistemológica, fuimos trabajando a nivel de nutrir al grupo, formando teóricamente a partir de lecturas compartidas, de conceptos que vertebran nuestro proyecto, pero en clave epistemofílica, a nivel de la percepción y de la sensibilidad de quienes están en territorio, de quienes comparten con otros grupos, por ejemplo en zona norte, en el comedor, fuimos creando un espacio terapéutico al estilo de Pichon Rivière, ¿no? Cuando comprende al grupo no solamente como un grupo de trabajo. Dice Pichon, el grupo operativo es el grupo que está centrado en la tarea. El grupo operativo es aquel que de alguna manera puede desarrollar una consecución de tareas tendientes a llegar a un objetivo. Pero también el grupo operativo en clave pichoniana es un grupo terapéutico, un grupo de alguna manera que puede analizar las crisis que va viviendo grupalmente para poder ir creciendo dialécticamente, ir superando esas crisis que a nivel grupal se van dando grupalmente. Moni me pregunta si se puede aclarar la palabra epistemofílica. Episteme viene del conocimiento, ¿no? Una palabra, un prefijo griego que tiene que ver con la teoría del conocimiento, o ciencia más bien dicho, ¿sí? La ciencia o teoría del conocimiento.
Y lo epistemofílico básicamente tiene que ver con aquellas limitaciones, aquellos obstáculos o aquellas transferencias que se dan a nivel psicológico y que pueden afectar, limitar al investigador o que pueden producir una afectividad en términos de afección para poder crear cosas. Dicho de otra manera, lo epistemofílico, como contrario o complementario más bien también a lo epistemológico, es aquello que ocurre a nivel de la sensibilidad del investigador. Muchas veces desde la investigación clásica lo que se atiende son a los procesos intelectuales, a los procesos del razonamiento lógico. En el marco de la investigación clásica se atiende al método científico, al método cartesiano, al hecho de poder defragmentar un objeto de estudio, una problemática social, y llevarla de alguna manera para poder reconstruir analíticamente en términos intelectuales. Pero lo epistemofílico tiene que ver con lo que se juega a nivel de la sensibilidad del cuerpo, ¿no? Eso que los filósofos como Javier Zubiri llaman la tonalidad corporal, eso que nos pasa cuando nosotros estamos en terreno. Desde Rodolfo Kusch nosotros decimos que cuando entramos a una comunidad o estamos frente a un grupo, sentimos que algo presiona, nos sentimos ajenos muchas veces porque comprendemos que estamos frente a una clave cultural diferencial, que no habitamos la clave del lenguaje, nos sentimos extraños, los antropólogos le llaman extrañamiento, ¿no? Hay algo de alguna manera que nos diferencia sustancialmente y que siempre nos pone en un lugar de distancia. Eso que sucede a nivel corporal, nosotros lo tenemos en cuenta en el marco de nuestro equipo de investigación. Y tiene que ver con el orden ya no de los procesos de la razón y de la lógica que tiene que ver con lo epistemológico, sino más bien con lo epistemofílico, ¿sí? Entonces, el grupo, para ir cerrando, en esta clínica de la práctica, contemplaba también estas reuniones mensuales para poder ir escuchando aquello que tenía cada uno de los integrantes del grupo que decir, que contar respecto de lo que le había pasado en cada uno de los encuentros, ¿sí? Entonces ahí tenemos una reconstrucción integral a nivel de lo positivado, a nivel de lo descrito, a nivel de lo vivido en términos lógicos y científicos clásicos. Pero por otra parte, a nivel epistemofílico, tenemos también un espacio terapéutico donde podemos contar qué nos pasa a partir de lo vivido experiencialmente. Los estudiantes tuvieron la posibilidad en esta instancia también de ir reconociendo algunos aspectos como limitantes y como posibilitantes. Este dispositivo también fue articulado a partir justamente del encuentro horizontal de la calidez y de la calidad de poder encontrar a nivel formativo cierta rigurosidad, hay que decir esto, ¿no? Aclarando para pasar a la próxima diapositiva, el hecho de poder hacer de un espacio cálido, de encuentro, de contensivo, no limita la posibilidad de rigurosidad metodológica y conceptual, ¿sí? Es lo que tratamos de llevar con nuestras clínicas de la práctica adelante. Sí, por favor, Mariana. Bien, voy yo. Entonces ya hemos visto el primer eje, el equipo heterogéneo, y ahora viene este segundo eje que son los sentidos del cuidar, que un poco ya ha ido adelantando ahí el GON, algunas cuestiones que queremos mencionar acá, que son los sentidos que surgen de este trabajo, ¿no?, territorial y análisis compartido que hemos hecho con el equipo. Donde, como hemos venido diciendo, aclaramos que nos interesa ver las prácticas, comprender el cuidado a través de las prácticas en tiempo real, ¿no? Lo que implica bueno, para no poner distancias, mejor digamos cercanías óptimas con los feminismos comunitarios, las lógicas de la estatalidad que recién mencionaba el GON, ¿no? Y poder meternos, zambullirnos en las voces que escuchamos, en las prácticas que observamos, en las escenas del territorio que dramatizamos, ¿no? Y en las preguntas que nos van surgiendo. Y ahí
empezar un proceso de reflexividad para cartografiar qué sentidos aparecen desde la voz y desde los cuerpos de las mujeres, de los pibes, que están ahí en el comedor, en este territorio concreto. Y ahí aparecían algunas cosas que no vamos a ahondar ahora, porque no es como el sentido de esta presentación. Queremos ver más el trabajo de la experiencia de formación e investigación, no tanto cuáles han sido los sentidos del cuidar, pero sí aparecían muchas cosas como, por ejemplo, el hablar, ¿no? Muchas mamás que nos decían, hay que hablarle, yo le hablo, ¿no? El hecho de hablar, el hablar aparece como un sentido gigante del cuidado en esta experiencia de investigación que hemos tenido. El dulce, el tener preparado un chocolate, un chupetín, un caramelo para darle a mi hijo cuando le agarra abstinencia, ¿no? O sea, ese gesto del cuidado que aparece en un chupetín, en tener dulce, en tener un membrillo en la casa para poder darle cuando le agarra la abstinencia. Dios y el Gauchito Gil como grandes referentes, ¿no? Que sostienen el caminar, tanto de la madre como de los pibes, ¿no? Aparecía mucho, le pido a Dios que Dios me ayude, o me encomiendo al Gauchito Gil, un pibe que nos comentaba cómo, bueno, ante el abandono de su padre, era Dios y el Gauchito Gil los que caminaban siempre con él, en todos lados, ¿no? Incluso ahí en la vía del tren, en el bajo, en medio de esa práctica del consumo, Dios y el Gauchito Gil están presentes. Entonces, bueno, aparecen ahí, ¿no? Como estos elementos, estas dimensiones, estos componentes. El comedor y el plato de comida, ¿no? Como algo que las mujeres lo viven como un espacio que está para los chicos en situación de calle y con consumo, tenerle un plato de comida separado porque saben que van a pasar en algún momento a pedir algo. Y muchos relatos de madres de salir en la noche a la búsqueda de mi hijo, ¿no? O de mi hija. Esta cuestión de relatos, ¿viste? De 3 de la mañana y me salí en esa noche a buscar a mi hijo. Bueno, todos esos sentidos que se van enunciando, que se van pronunciando, que se van diciendo, que nos ayudan a nosotros a ir cartografiando estos sentidos situados, ¿no? de las estrategias de cuidado y de las estrategias de persistencia, no como definiciones fijas y cuidándonos todo el tiempo de no fetichizarlas en enunciados esencializados, fuera de contexto y fuera de lo humano, ¿no? De la humanidad que hay en ese chupetín, en ese salir a la noche y en cada una de las cosas que las mujeres, los pibes nos iban diciendo. Bueno, pasemos a la otra, Marian. Entonces, nosotros nos interesa ver el cuidado como clave, ¿no? Entre estos dos ejes, el equipo y los sentidos del cuidar, que nos han parecido dos ejes muy importantes en el desarrollo de nuestro proyecto, poder ver el cuidado como clave que nos ayuda a pivotear estos dos ejes. Y en ese sentido, como ya hemos dicho al inicio, sostenemos o afirmamos que la tesis de este proceso, de esta presentación, que la clave del cuidado no solamente organizó el objeto de estudio, sino también el modo de investigar. Y que eso lo hemos vivido en 4 planos. El cuidado del trabajo en equipo, el cuidado del proceso de conocimiento, la clínica de la práctica y la reflexividad y la devolución territorial y traducibilidad. Esos serían los 4 planos donde nosotros hemos podido como rastrear que el cuidado ha estado pivoteando y ha estado funcionando como clave. Con respecto al cuidado, yo voy a hablar de los 2 de arriba y Gon va a hablar de los 2 de abajo, así vamos ahí como haciendo un caminito pedagógico. Con respecto al cuidado del trabajo en equipo, ya Gon ha estado ahí como enunciando algunas cuestiones, ¿no? De cómo se ha ido dando todo este proceso de escucha, de hospitalidad, de respeto y acompañamiento. Solamente quiero mencionar que con los estudiantes hemos podido tener
la alegría de participar en 3 instancias académicas polentas, por decirle así, en el Congreso de Trabajo Social que ha sido en Chaco en el mes de agosto, en las jornadas de investigación de la UCASAL, que son todos los años, en el mes de octubre, y después en un encuentro de prácticas comunitarias que hubo en Jujuy. Ahí hemos visto el cuidar desde todos los aspectos, ¿no? O sea, de viajar con los estudiantes hasta Chaco, tomarnos un colectivo, alquilar un hotel y dormir con ellos, estar ahí en ese para ellos era la primera experiencia en un congreso de trabajo social porque eran estudiantes de segundo año, ¿no? Segundo, tercer año de la Escuela de Trabajo Social. Entonces, bueno, era la primera experiencia de estar en un congreso, así que, bueno, viste todo eso de acompañar, de ir, inscribirte, vamos para esta mesa, vamos para la otra, ahora nos toca exponer a nosotros, preparar la exposición, juntarnos ahí, qué va a decir vos, qué va a decir esta persona, viste, como distribuir cuál va a ser la parte que cada uno va a decir. Después salir a la noche, ¿no? Y bueno, comer alguna pizza, tomar agua, y otras cosas, ¿no? Bueno, ha sido como todo un lugar del cuidado que se ha dado, que ha sido como muy, muy hermoso, y bueno, que es una energía, ¿no? Que si bien uno son adultos, porque ninguno es un estudiante de la secundaria, del primario, son adultos, tienen 19, 20, 21 años, pero bueno, no dejan de ser chicos, ¿no? Y no dejas de sentir una responsabilidad ahí, ¿no? Bueno, pero al mismo tiempo poder vernos como iguales, ¿no? Entonces, ahí hay algo que se ha dado como una experiencia muy, muy linda, muy linda. Tal cual, ¿no? Ahí creando una pequeña comunidad. Así que bueno, ese cuidado que se ha dado ahí, después viajar a Jujuy, después en la misma UCASAL poder decir, ¿no? Ha sido como una experiencia que nos parece muy, 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 muy rica y que, bueno, que es donde aparece este tema de la clave del cuidado. El otro plano tiene que ver con el cuidado del proceso de conocimiento, porque bueno, era aprender a investigar también, ¿no? Junto con los estudiantes, sin perder, como decíamos, el rigor y la sistematicidad, ¿no? Y en ese sentido también aprender a desagregar objetivos, a construir unidades de análisis, a planificar el trabajo de campo, a elaborar matrices. Y acá pasemos a la que viene, Marian. Queremos hacer como para esta presentación un especial énfasis en esta sistematicidad y rigor que hemos vivido. Perdón, Goyo, faltó explicar la parte de abajo. Faltó explicar la parte de abajo del... No, esa viene después. Yo termino esto y después vamos. Bien. Entonces, todo esto que hemos vivido de las matrices, ¿no? De cómo hemos creado junto con los estudiantes y cómo hemos ejecutado estas matrices, que hemos inventado 2, que no son grandes invenciones, pero bueno, han sido invenciones ahí de una matriz lógica de investigación, después hemos realizado entrevistas y después una matriz analítica para trabajar sobre esas entrevistas, ¿no? Pasemos a la que viene, Mariana. Entonces vamos a ver las 2 matrices que hemos creado, que no son la invención del gran mundo, pero sí, bueno, es lo que hacemos todo en investigación, pero hacerla junto con los estudiantes, ahí en la clínica de la práctica, empezar a desagregar, viste, es algo que ellos nos decían en la materia de metodología de la investigación, no lo tengo. Me dicen que hay que hacerlo, pero no me dicen cómo. Entonces el hecho de estar todo un sábado y a veces 2, para trabajar esto ha sido como una experiencia muy rica. Entonces, bueno, ahí hemos trabajado esta primera matriz que le hemos puesto, o el GON le ha puesto, matriz lógica de investigación, donde junto con el estudiante, a partir de ese objetivo general que teníamos como proyecto, lo hemos desagregado en estos objetivos específicos y a partir de eso construir campos, unidades de análisis y una batería de preguntas que nos servían después para hacer las entrevistas, ¿no? Nosotros
hemos hecho entrevistas con madres de pibes que consumen, con mujeres del comedor, con pibes que consumen y con técnicos territoriales que están ahí trabajando en el territorio, y también como teníamos un campo de laburo que tenía que ver con las herramientas epistémicas, que es el campo C, realizábamos ejercicios de autoanálisis al equipo para ir produciendo estas herramientas epistémicas y metodológicas para el trabajo social, ¿no? Que un poco, bueno, son estas cosas que vamos presentando tienen que ver con eso, ¿no? Que es una herramienta epistémica que pudimos construir. Entonces, ahí, ¿no? En estos instrumentos y procesos que hemos ido poniendo en juego, de armar esta matriz lógica con estos objetivos, estos campos, estas unidades, estas preguntas y estos destinatarios, planificar el trabajo de campo, ir a hacer las entrevistas, registrarla, ¿no? Ahí, entrevista en el comedor, entrevista en la casa de una mamá, entrevista en la calle con un pibe, poder grabar, poder desgrabar, poder después leer esas entrevistas. Y pasemos a la siguiente. Poder interpretar toda esa materia prima desde la construcción de una matriz analítica, ¿no? Que tenía 4 columnas: fragmento empírico, categoría emergente, referencia teórica y una interpretación preliminar o una lateralidad, como también le supimos llamar. Entonces, el fragmento empírico registraba la palabra viva de los actores, ¿no? Como cuidando eso que el otro dice, desde donde lo dice y cómo lo dice. La categoría emergente, ¿no? Entonces, estos conceptos que empiezan a nacer del territorio, ¿no? Estos conceptos que ahí resuenan en esta experiencia. La referencia teórica, que nos permite el diálogo con autores y con tradiciones que van ampliando esta escucha, esta mirada, sin borrar lo local. Y la interpretación preliminar o la lateralidad, que es la lectura que vamos haciendo, que va integrando lo vivido, lo pensado, en un espacio de reflexión situada. Entonces, esta matriz lo que nos permitía era pasar del acontecimiento a la comprensión a través de un proceso de conversación metodológica, le llamábamos, ¿no? Donde, bueno, vamos disputando, construyendo sentidos, construyendo interpretaciones, volviendo a escuchar, y de esta manera el texto se hace territorio y el territorio se hace texto, ¿no? Y por ejemplo, pasemos a la siguiente, Marian. Esta es una de las matrices que hemos compartido, que hemos creado, trabajando esto que Gon decía al inicio, de las prácticas discursivas y extradiscursivas, tomando de Foucault esa distinción, ¿no? Entonces, de poder ver el discurso en tanto palabra que se enuncia, pero también eso que por ahí no está enunciado como palabra, pero sí como gesto, como acción, donde también podíamos recuperar y tratar de comprender qué es lo que habitaba ahí. Por ejemplo, entonces, es que era mi hijo, no lo podía ver así, ¿no? El registro de una entrevista a una mamá. Entonces, con los chicos íbamos viendo, bueno, a ver, ¿qué aparece acá? El cuidado materno, un cuidado que persiste, un cuidado ético. Hablamos un poco de Dussel y la ética de la liberación, y construíamos una lateralidad donde podíamos afirmar que la madre encarna la responsabilidad radical ante el sufrimiento del otro, el cuidado se sostiene en el amor y la insistencia, no en la eficacia institucional. Bueno, entonces jugar ese juego, ¿no? de interpretación y de comprensión que nace de esa voz que se enuncia y se pronuncia en el territorio. Por ejemplo, después yo le decía que hablé con Dios, ¿no? Eso salía, estas cosas que le hemos compartido de Dios, del Gauchito Gil, que tiene que ver con la dimensión espiritual del cuidado. Y después yo quería que salga de esto, hice cursos, puse un comedor, no sabía cómo sacarlo, ¿no? Que era la entrevista a una referente del comedor que también es mamá de un chico que consume, entonces ahí aparecía esto del cuidado comunitario, la autogestión femenina. Y después estas de arriba son por ahí
dichos. Y después este gesto de observar, ¿no? Las mujeres del comedor que cocinan, que gestionan recursos, que hacen una huerta, que sostienen redes de apoyo y organizan tareas, y ahí construir este concepto que lo hemos trabajado en una de en las jornadas de la UCASAL, donde expusimos la idea del comedor como trinchera de cuidado, ¿no? Entonces, bueno, ahí esto es esta matriz lógica que hemos mostrado al inicio, ¿no? De cómo ir desagregando, que es el trabajo que hacemos, ¿no? Pero bueno, hacerlo explícito con los estudiantes ha estado lindo. Y además hacerlo y ejecutarlo, ¿no? En esas entrevistas que hemos podido hacer y después construir juntos esta matriz analítica. Muy bien, pasemos a la siguiente, que ya sería entonces... Perdón, Goyo, Sí. aclarar que ese es el trabajo pedagógico de elucidación, digamos, de echar luz sobre lo oscuro, porque en definitiva es el esfuerzo que hacemos los que acompañamos a los grupos en este proceso de doble cuidado, de poder acompañar a un grupo que se está formando pedagógicamente en investigación, de hacer el esfuerzo de construir una serie de instrumentos para mostrar, elucidar, mostrar aquello que sucede conceptualmente en abstracto. Pero por otra parte, se da en la práctica, y por otra parte, digamos, ir acompañando a un grupo a nivel comunitario con la beta de buscar ejercer, buscar promover derechos, digamos, que es nuestra beta de alguna manera como trabajadores sociales, lo tenemos claro. Entonces, tratar de articular ordenadamente, acompasadamente, complementariamente esos dos procesos, implica también ir mostrando cómo se dan esos procesos. Que muchas veces los colegas trabajadores sociales que no son investigadores lo hacen mecánicamente, ya tienen aceitado ese trabajo. Pero acá nuestro trabajo pedagógico es tratar de formalizar, conceptualizar, ordenar y esquematizar para que se pueda ver, elucidar. Bueno, y ahí hemos trabajado con los estudiantes esto de cómo cada objetivo específico, porque hemos tenido que hacer el informe final, hemos logrado encontrar una evidencia empírica que dice este objetivo lo hemos cumplido, ¿no? Era uno reconstruir narrativamente las producciones de cuidado y teníamos las voces de la mamá, de la referente, del chico que nos ayudaban a narrar el cuidado desde ciertos lugares de sentido, identificar formas de cuidado comunitario. Hemos logrado ver qué pasaba con esta creación de los centros preventivos, con los comedores y demás. El cuarto, que era experimentar herramientas epistémicas y metodológicas, bueno, estas matrices, las distinciones Foucaultianas entre prácticas discursivas y extradiscursivas, todo lo que vamos nosotros construyendo en torno a la IAP y la cartografía social, bueno, poder ver con los estudiantes que estaban cumplidos los objetivos, y nos quedó el tercero, que era más sobre las políticas públicas, que ese no lo hemos podido cumplir tanto porque no nos alcanzó el tiempo. El periodo de ejecución de este proyecto ha sido de octubre 2024, de noviembre de 2024 a octubre de 2025. Y se imaginarán que en diciembre, enero, febrero no ha sido tan fácil hacer cosas, entonces como que en poco tiempo hemos hecho mucho. Igualmente hemos estado hasta diciembre del año pasado haciendo acciones ahí en el territorio con las mujeres del comedor, que ya vamos a ver más adelante que va a contar Gogón. Y bueno, ahora hemos presentado la continuidad, que por suerte nos la han aprobado. Y bueno, por suerte y por trabajo nuestro también, vamos a ser sinceros. La ¿no? suerte no existe. No es pura suerte. Y que bueno, ahora nos han aprobado por 2 años, o sea, y empieza la ejecución en mayo, y tenemos de mayo de 2026 hasta enero, febrero, marzo, abril, hasta abril del 2028. O sea que tenemos 2 meses 2 años, perdón, que parecen meses, para trabajar, para darle a esto. Bueno, hasta acá entonces, en los 2 primeros planos que hablábamos del pivot como cuidado, ¿no? Gracias, Marian. El trabajo en equipo y el cuidado del proceso de conocimiento. Y ahora pasamos a estos otros 2 planos que nos va a compartir el GON, que tiene que ver con el clínica de la práctica y la reflexividad, que ya hemos estado hablando bastante, y después la devolución territorial y la traducibilidad. Sí, antes de eso hacer una aclaración complementaria a lo que venía diciendo el Goyo, pero también
para posicionarnos respecto de la perspectiva teórica y los teóricos, las teóricas que venimos utilizando nosotros para fundamentar esto del cuidado. Da la casualidad de que encontramos una serie de autores, sobre todo que vienen de la educación y de la salud, por ejemplo, Emerson Mary o Franco Battistas, dos educadores que proponen analizar la noción de cuidado a partir de una categoría muy interesante que está en los escritos primeros de Marx antes de la crítica de la economía política, el Capital, en los escritos del 58, los Grundrisse. Ahí Marx comienza a hablar acerca de la noción del trabajo vivo. El trabajo vivo vendría a ser el trabajo no codificado, Marx va a decir el trabajo no objetivado. Aquel trabajo que no puede ser vendido o no entra dentro del marco de la oferta y la demanda como mercancía en el mercado, digamos, ¿no? Nosotros comprendemos que hay formas de trabajo que no pueden venderse, que no son remuneradas, pero que tienen un efecto de poder, que tienen un efecto operativo en el medio y que de alguna manera están articulando un sentido dentro de la comunidad. Estos pedagogos de la salud van a trabajar citando a Marx en los Grundrisse, para hablar del trabajo vivo, ese trabajo que no puede ser objetivado, no puede ser capturado. Nosotros observamos en el cuidado, por ejemplo, en el comedor, por ejemplo, digamos, en los grupos con los que trabajamos, ese tipo de prácticas. Por eso, cuando Marx habla del trabajo vivo, también está hablando de una forma de hechura, algo que se hace en acto, en tiempo real. Entonces, nosotros decimos, bueno, acá está la clave para poder desmarcarnos de lo que viene trabajando metodológica y teóricamente la tradición feminista, la tradición comunitarista y también la tradición estatalista. Lo que nos permite Marx, junto con Michel Foucault, es trabajar la forma en la que se está haciendo en tiempo real y cómo se concibe culturalmente, cómo se practica culturalmente el cuidado. Entonces nosotros decimos, creamos un dispositivo que puede enunciar a partir de los que enuncian. Creamos un dispositivo que puede sistematizar a partir de lo que ocurre en tiempo real. En ese sentido estamos operando a partir de una singularidad práctica. Hago esta aclaración porque esa es la lógica metodológica y teórica que de alguna manera gobierna el proyecto. Y voy a la noción de devolución territorial y traducibilidad. En el marco de la investigación y acción participativa es fundamental, mencionábamos hace un rato Orlando Falsborda, el creador de la investigación y acción participativa, es fundamental la devolución en clave de investigación. Cuando se acompañan grupos de referencia, cuando se acompañan grupos sociales, no se trabaja de alguna manera o no se problematiza lo que allí ocurre para poder hacer extractivismo académico, para tomar de alguna manera elementos sociales y luego de alguna manera llevarlos a la academia o publicar paper, sino que hay un objetivo político donde todo eso que se cristaliza, todo eso que se sistematiza como información que sale del terreno, debe volver al terreno, porque el objetivo de la investigación y acción participativa es fortalecer esos grupos que tienen problemas, que atraviesan por crisis, que atraviesan por coyunturas, poder fortalecerlos para que puedan trascender sus situaciones oprobiosas, sus situaciones críticas. Entonces, la devolución sistemática estuvo presente a lo largo de este trabajo de investigación en la medida en que se aplicaba lo que Falsborda dice, citando, acá yo me pongo un poco teórico porque hay que mencionarlo, es parte de la investigación también, citando a Gramsci, ¿no? Teórico marxista italiano del comienzo del siglo XX. Él habla acerca de traducibilidad. Tomamos por Falsborda entonces la noción de traducibilidad. ¿Cómo se hace devolución sistemática con los grupos de los barrios, pero a su vez también con los grupos académicos bajo el principio de traducción o de traducibilidad, teniendo en cuenta justamente los distintos soportes, los distintos contextos, las distintas maneras de poder expresar más allá de la palabra, más allá de los artículos, que son las modas convencionales o las formas o los formatos convencionales por los que transcurre la investigación científica.
Entonces apelábamos a una forma de encuentro, a las formas de poder generar mediante la palabra, pero también mediante lo audiovisual, devolver aquello que fuimos relevando a partir de la palabra. Hicimos encuentros en la Católica, donde bajo el principio de la hospitalidad generamos que las vecinas de los barrios, que dicho sea de paso, admitían ellas que querían conocer la universidad, estuvieron presentes en la universidad. Digo esto porque hay un principio más bien exotizante, ¿no? Lo digo con mucho cuidado, que en ciertas prácticas, algunas disciplinas, como por ejemplo de las ciencias sociales, la antropología, generan esto de llevar grupos sociales para poder trabajar en espacios sociales, como trasladando una cultura a otro espacio social para observarlo de cerca, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con lo social para no caer en formas exotizantes de observar las prácticas y los grupos sociales. Entonces no era la intención de llevar a las vecinas a la universidad, sino que era un pedido explícito de poder compartir, bajo el principio de hospitalidad, en otros espacios diferenciales. Nosotros íbamos al comedor, compartimos tiempos con ellos dentro del trabajo de campo que hicimos, comíamos con ellos, hacíamos huerta con ellos, pasábamos tiempo ahí, pero ellas también querían venir a los espacios que frecuentamos, los circuitos culturales académicos. Entonces fue también un intercambio donde podíamos expresar o sistematizar con ellas y devolver aquello que nosotros habíamos, que produjimos de alguna manera a nivel simbólico, a nivel académico. La otra categoría es la noción de reflexividad. La reflexividad la tomamos nosotros de Bourdieu, de Rosana Huber, la antropóloga, y de Gastón Bachelard, en la formación del espíritu científico. ¿Qué es la reflexividad en clave de investigación? No tiene que ver solamente con la reflexión, hacer reflexión de lo vivido. Es un proceso, dice Bachelard, mucho más profundo, en el que se ponen en cuestión o se ponen en el tapete la manera de un desdoblamiento analítico. Primero, no solamente tiene que ver con tratar de objetivar la práctica, es decir, tratar de, a partir de los instrumentos de relevamiento, de una entrevista, de cuaderno de campo, de aquello que ha transcurrido descriptivamente en un proceso, tomar la práctica, enunciarla con palabras, fotografiarla, relevarla. Objetivar la práctica implica de alguna manera cristalizar en escritos aquello que ha sucedido experiencialmente. Pero por otra parte también la reflexividad no solamente tiene que ver con el análisis de ese objetivo que decíamos, sino también un proceso de autoanálisis, menciona Bachelard en la formación del espíritu científico. Esto que decíamos hace un rato, lo que nos posibilitaba el espacio de la clínica mensual de la práctica, era poder analizar qué pasaba a nivel interno cuando nos encontrábamos en el comedor, cómo esos distintos capitales que traemos como formas de saber, trayectorias, formas de crianza, porque hay que decir que cada uno en este equipo de investigación es una trayectoria individual singular que viene con una serie de saberes, de experiencias, de matrices de aprendizaje, que se encuentra con otras reflexividades, va a decir Buber, en un encuentro donde hay que tratar de convivir y poder comprender al otro, implica hacer un análisis primero objetivo de la realidad, objetivo de la práctica, y un autoanálisis que implica poder ver qué me está pasando a mí con lo que pasa o con lo que acontece en términos convivencial. Entonces, el término de reflexividad estaba en estricto sensus aplicado a la posibilidad de generar en profundidad un análisis grupal y un análisis de la práctica vivida. ¿Sí? Hasta ahí llegaría para no saturar. Buenísimo. Nos queda, pasemos, Marian, yo te decía cuál, ahí está, eso es lo que ya habló más o menos Gon. Pasemos unita más. Bueno, entonces ya para ir terminando, recuperamos esta afirmación entonces, ¿no? De que ha sido la idea, esperemos que hayamos sido algo claro, del cuidado que fue al mismo tiempo tema, método y condición de posibilidad de un común investigar.
estos aprendizajes, ¿no? De la formación en investigación en equipo heterogéneo requiere dispositivos concretos de cuidado que hemos ido ensayando y que la verdad han salido, creemos que bien. Al menos nos vemos con los estudiantes y nadie nos reprocha nada, así que los sentidos del cuidar como producciones situadas, que lo hemos estado hablando un montón, y esta idea de la sistematicidad a través de la matriz, el instrumento y todo este ejercicio reflexivo de evolución que tiene que ver como una forma del cuidado epistemológico, ¿no? Y bueno, estas preguntas que nos quedan, ¿qué estrategias y precauciones exige iniciar en investigación social en situaciones complejas, ¿no? Bueno, todo esto que ahí hemos nombrado nomás al inicio, cómo ser y ejercer la investigación social en los territorios de pobreza hoy, ¿no? En esto, y que también como investigador social necesitamos comer. Entonces, bueno, todas esas cosas que van pasando y que nos van pasando. Bueno, ¿qué lugar tiene la clínica de la práctica y la reflexividad en la formación de equipos? Que es como toda una línea de análisis que empezó a aparecer junto con Gonzalo ahí. Y bueno, ¿y cómo devolvemos sin simplificar esta densidad territorial? Y ahí en la última imagen, Marian, una fotito de diferentes momentos que hemos estado viviendo con los estudiantes en el Congreso de Chaco, con las mujeres del comedor, compartiendo la mesa y charlando. Bueno, esto del acople de vivir la Pachamama junto con ella. Ahí arriba lo ven al doctor en la clase. No, mentira, era la clínica de la práctica. Bueno, así era, ¿no? En la UCASAL, hacer la ronda, charlar de quién era Kush. También hemos tenido un encuentro con una investigadora de Colombia que ha venido, entonces donde hemos podido compartir todo esto. Pasar el Día del Niño en el comedor, porque bueno, cuando uno hace investigación, acción participativa, no es que es solamente lo que vos querés. Como que las mujeres del comedor nos han dicho, bueno, viene el Día del Niño, ¿qué van a hacer? Entonces, bueno, viste, y eso no está en ningún objetivo. Entonces, bueno, también armar juegos y buscar premios y, bueno, armar cosas para pasar el Día del Niño junto con ellas ahí en el comedor. Bueno, ahí está Hilda, que es la referente del comedor con la cual hemos podido compartir una entrevista. Y bueno, no he podido poner las fotos del Laucasal porque me quedó en otro celular, que no he podido, pero bueno, también estaban esas fotos de cuando ellas han ido a Laucasal y hemos podido compartir con ellos. Así que bueno, eso es al menos esto para iniciar una conversación, porque la verdad que no hay acá, no hay nada terminado ni concluido, sino que todo está en camino. Así que bueno, muchas gracias por la paciencia, por la atención y por la escucha, que no deja de ser una forma de cuidarnos.